Pues bueno, como ya les había comentado, ¿no? Vamos a empezar nuestro tercer bloque de biología. Este ya va a ser nuestro último bloque. Y pues los temas que vamos a manejar en este bloque, pues son ahora sí que muy generales. Vamos a ver varios temas que en algún momento ya no vimos, tal vez por falta de tiempo, tal vez porque no encajaban del todo con los temas que estábamos viendo en ese momento. Entonces, este último bloque va a ser muy variado en cuanto a los temas que vamos a estar manejando. Va a ser así como que un poquito de chile, de sal y de manteca, ¿no? Entonces, pues, creo que va a ser interesante para ustedes, ¿no? Vamos a hablar de aspectos de biología general, vamos a hablar, ahorita, por ejemplo, vamos a hablar de la clasificación de los seres vivos, ¿no? Vamos a manejar un poco de historia, vamos a ver un poquito de historia, ¿no? La historia del microscopio, y, este, personajes famosos, ¿no? Como Mendel o Darwin. Vamos a hablar de herencia, pero no de la herencia que recibimos cuando se muere algún familiar, no es herencia, sino la herencia genética, ¿no? Y vamos a hablar incluso de evolución, vamos a hablar de población. Esto pues, va a ser un bloque bastante interesante, bastante variado. Espero que les guste. Y pues, sin más adendo, vamos a pasar a nuestros criterios de evaluación. Esto quizá les guste, quizá no, pero en bloques pasados habíamos estado teniendo 3 tareas y un proyecto. Ahorita por la falta de tiempo, porque pues como saben, el último bloque siempre es más corto que los otros bloques, pues solamente vamos a tener una tarea. Va a ser una tarea y un proyecto integrador, de tal manera que solamente van a realizar 2 actividades. La tarea que les voy a marcar va a tener un valor de 50 puntos, 50% de su calificación, y el proyecto va a valer la otra mitad del otro 50%. La próxima semana, cuando les dé clases, voy a marcarles los 2 para que puedan hacerlos con tiempo, ¿no? Con calma, y entregar sus proyectos y sus tareas sin ningún problema. Desafortunadamente, tal vez para ustedes, esto significa también que van a tener que entregar las 2 tareas, ¿no? Porque pues ahora sí que con una sola de estas, pues no vas a pasar, ¿no? Ni solo con el proyecto, ni solo con la tarea. Entonces, pues nada más tengan eso también en cuenta, van a tener que hacer todas las actividades y pues está ese detalle, pero creo que no es algo poco razonable. Y pues bueno, sin más adendos, sin más que mandar un mensaje, a ver. ¿Cómo que si ya no cuentan las clases? Claro que cuentan las clases. Es decir, o sea, cuando nos metemos ¿cómo es? Como ahorita, ¿no? Que estamos en la clase y, o sea, no está en el criterio de evaluación. Claro que, o sea, obviamente ustedes tienen que entrar a las clases para que tengan derecho a los criterios, ¿no? Eso siempre ha sido así, la asistencia se toma en cuenta y en un momento dado, pues el asistir a las clases les permite conocer los temas que estamos viendo, ¿no? Enterarse de lo que estamos haciendo y sobre todo, pues poder tener las instrucciones también de las actividades en el momento en que se marcan, en lugar de tener que esperar hasta que se puedan subir a la plataforma. Entonces, pues, obviamente entrar a las clases va a seguir siendo importante, ¿no? O sea, nada justifica estar faltando a las clases. Y bueno, vamos a entrar ahora sí a nuestro primer tema de este bloque, que es uno de esos temas que quedaron así como que un poquito al aire en los bloques anteriores, que es la clasificación de los seres vivos. Algo a tener en cuenta en este bloque también, pues es que ya vamos a regresar a hablar un poquito más de la biología en un sentido más amplio. En el bloque anterior, la verdad, habíamos estado muy enfocados en el ser humano, ¿no? El sistema nervioso del ser humano, la reproducción humana, temas de salud. Entonces ahorita ya vamos a regresar otra vez a hablar un poquito de las plantas, de los animales, de la naturaleza, ¿no? De todos esos aspectos un poquito más, pues más amplios de la biología. Antes de empezar a hablar de la forma en la que clasificamos y lo que es la clasificación de los seres vivos, vamos a hablar un poquito acerca de lo que propiamente es clasificar y de dónde viene la necesidad de hacerlo. Y empezamos con la pregunta más básica de todas. ¿Qué es clasificar? Es para ustedes la pregunta, por cierto. Escoger algo específico. Ok, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir por ahí de clasificar? Pertenecer a algún grupo. Ok, hacemos grupos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ordenar alguna ordenar. cosa. Muy bien, excelente. Es ordenar, ¿no? Por ahí ya tenemos ordenar, tenemos hacer grupos, tenemos escoger, ¿no? Entonces sí, van bien.
Y la segunda pregunta es la que está aquí en la pantalla. ¿Para qué? ¿Por qué clasificamos? ¿Qué utilidad tiene? Para poder identificar algo. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra utilidad le encontramos en Para nuestra vida? saber la importancia de alguna cosa u objeto. Ok, ¿qué más? ¿Alguien por ahí tiene alguna otra idea? ¿Algún otro concepto? Para hacer más fácil el aprendizaje de algún tema. Muy bien, excelente. Aprender con mayor facilidad. Excelente, muy buenas observaciones. Ok, efectivamente, clasificar el mundo que nos rodea nos permite ordenarlo y agruparlo, ¿no? Como ustedes dijeron, y esto permite mejorar nuestro entendimiento y nuestra eficiencia al acceder a ese mundo que nos rodea, ¿no? Ejemplo más típico de esto, pues, es lo que observamos en una tienda. En la mayoría de las tiendas siempre vamos a encontrar este tipo de configuración, ¿no? Vamos a encontrar pasillos, vamos a encontrar anaqueles, ¿no? Con letreros e indicaciones que nos dicen lo que encuentras en esos anaqueles, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen, pues es una tienda de discos musicales, donde venden álbumes y todo eso. Y pues vemos, ¿no? Que está clasificado según el tipo de música, ¿no? Música pop, música alternativa, por ahí debe de haber rock, por ahí debe haber otros tipos, ¿no? de géneros musicales. Cuando una persona entra a esta tienda, entonces, si sabe lo que está buscando, lo único que tiene que hacer es dirigirse al pasillo donde está el género al que pertenece el álbum que está buscando, escogerlo, ¿no? E incluso dentro del mismo anaquel, generalmente los encontramos clasificados por orden alfabético, entonces es muy fácil buscar lo que uno está... Sí, voy a cometer un pleonasmo. Es muy fácil encontrar lo que uno está buscando. Yo voy a decir buscar lo que estás buscando. Es muy fácil encontrar lo que estás buscando, agarrarlo, pagar y retirarte con tu producto. Imaginemos el escenario contrario. Una tienda en la que no hay pasillos, no hay anaqueles y todo lo que hay en esa tienda está en un cerro, en una montaña al centro de la tienda. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar buscando algo ahí? Un montón, ¿no? O sea, no es eficiente, ¿no? Es como cuando tenemos nuestro cuarto hecho un desastre y se nos pierden las cosas y como tenemos todo hecho un desastre no tenemos ni idea de dónde puedan estar, así que terminamos buscando en todo el cuarto, hasta que finalmente, si tenemos suerte, encontramos lo que estamos buscando. Entonces, pues es el mismo caso. Entrando un poquito más en tema, hablando ya de los seres vivos, el número de especies actualmente descritas es de casi 2 millones. De estos 2 millones, pues tenemos aproximadamente 1.24.000 especies de animales, ¿no? Unas 300.000 de plantas, unas 120.000 de hongos, y de ahí nos vamos para abajo, ¿no? Con 55.000 de protistas, 17.000 líquenes, 10.000 bacterias y solamente 500 arqueobacterias o arqueas. Vemos que la mayor parte de los seres vivos que hemos descrito y clasificado, pues son animales, ¿no? Eso pues porque nos resultan más interesantes y llevamos más tiempo estudiando a los animales de lo que llevamos estudiando a otros seres vivos como las plantas o las bacterias. Antes de pasar a hablar de formas de clasificar, hay que hablar de los criterios. Debido a la gigantesca cantidad de especies vivas en el mundo, es necesario encontrar una manera de clasificarlas, es decir, establecer un criterio. Aquí vemos algunos ejemplos de criterios de clasificación de los seres vivos. Una forma puede ser por el tipo de nutrición. Sabemos que algunos seres vivos son autótrofos, es decir, producen su propio alimento, y otros son heterótrofos, ¿no? Puede ser según el número de célula, ¿no? Si son unicelulares o pluricelulares. Puede ser si tienen o no tienen un núcleo, por ejemplo, células procariotas cuando no lo tienen, o eucariotas si sí lo tienen. O puede ser por la presencia de una pared celular. Por ejemplo, los animales no tenemos pared celular en las células, pero el resto de los seres vivos, la mayoría sí, ¿no? Entonces, pues estos son los criterios de clasificación de los seres vivos. Y aquí viene una pregunta para ustedes, presten atención. ¿Qué es un criterio? Una forma de calificar algo. Ok, una forma de calificar o clasificar. ¿Quién me puede explicar de otra manera? En lugar de decir forma. Son como unas reglas. Muy bien, excelente, Alicia. ¿Okay? Son reglas
son reglas que seguimos para ordenar algo o para calificar algo o para clasificar algo. Son normas, son reglas, ¿no? De tal manera que la ciencia que se encarga de manejar todos estos criterios, que se encarga de realizar todas las clasificaciones de los seres vivos, recibe el nombre de taxonomía. Por favor, esto apúntenlo en su libreta, es una definición muy importante. Taxonomía es la subdisciplina de la sistemática que se encarga de clasificar a los seres vivos, ¿no? Ahí está escrito aquí en la pantalla. La propia palabra taxonomía proviene del griego taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que significa norma. De tal manera que básicamente la taxonomía son las normas que nos permiten ordenar a los seres vivos. Pero saliendo un poquito de la utilidad y el funcionamiento y de la importancia de la clasificación, realmente nosotros hemos hablado acerca de cómo clasificar el mundo que nos rodea. Es conveniente, hace más fácil entender muchas cosas, nos facilita la vida, nos permite encontrar cosas que de otro modo sería difícil encontrar. Pero existe realmente otra realidad acerca del motivo por el cual clasificamos. El ser humano tiene escrito en su cerebro por naturaleza la necesidad de caracterizar, clasificar y agrupar todo lo que nos rodea. Nos gusta clasificar, ordenar, nos gusta ver las cosas ordenadas. Seguramente que la mayoría de ustedes al menos, conocen a una persona por ahí que le gusta tener todo ordenado, todo así perfectamente ordenado y organizado. Incluso aunque esa forma de ordenar o de clasificar para nosotros pueda parecer como que no tiene mucha utilidad o no tiene mucho sentido, ¿no? Y en un momento dado, si tú les preguntas, oye, ¿y por qué ordenas todo? O sea, ¿por qué clasificas estas cosas que no tienen ningún uso que las estés clasificando, ¿no? Y te van a decir que lo hacen porque les gusta verlo ordenado, porque les gusta verlo así en filitas, ¿no? O clasificado. Nace de nuestra naturaleza de ordenar y clasificar todo. ¿Y de dónde viene esto? ¿Okay? Hay que entender que cómo vivíamos los seres humanos en general, ¿no? En los tiempos en los que el mundo era un lugar desconocido para nosotros. Hubo un tiempo, mucho tiempo, de hecho, durante la historia de la humanidad, en la que todo era desconocido para nosotros. Los bosques, las selvas, las zonas silvestres, todo lo que se alejara del lugar donde nosotros vivíamos era un lugar desconocido, un lugar lleno de peligros. Nosotros, lo que no conocemos, no podemos prever o predecir de qué manera nos puede dañar o nos puede afectar. Tenemos miedo a lo desconocido. Incluso nos inventábamos cosas. Decíamos que en los bosques y en las selvas había demonios y había monstruos y en los mares, ¿no? También decíamos que había monstruos porque era una extensión del mundo que no conocíamos, que no dominábamos. ¿Dónde nos sentíamos seguros? En nuestras ciudades, en nuestras casas, ¿no? En ese ambiente que ya habíamos controlado, que ya conocíamos. Lo desconocido nos da miedo, es la realidad. El ser humano de manera instintiva teme a lo que no conoce. ¿De qué manera combate este temor? ¿De qué manera combate esto? Conociendo, clasificando, entendiendo y controlando el ambiente que nos rodea. El ser humano actualmente, el ser humano moderno, conoce, controla y domina prácticamente todo el planeta. Hay muy pocas zonas, muy pocos lugares donde realmente no tenemos ningún tipo de influencia o conocimiento de lo que hay en esos lugares, ¿no? Lugares muy remotos tal vez, o las profundidades submarinas, y todavía nos dan miedo. Esos lugares todavía nos dan miedo, ¿no? Las zonas más remotas, donde nadie se atreve, o muy poca gente realmente se atreve a ir, ¿no? Y esa es la raíz, ese es el origen de la necesidad que tenemos de clasificar, ¿no? Conocer y controlar nuestro mundo nos permite vivir cómodos, felices y libres de miedo.
Esto lo veíamos incluso hay evidencias fósiles de esto. Los cavernícolas, de esos de que de verdad vivían en agujeros, ¿no? En cuevas, por decirlo de alguna manera. Cuando hay evidencias fósiles que se han encontrado que muestran que ellos, los huesos de las presas de los animales que comían, los ordenaban en sus cuevas, los ponían como que el más chiquito al más grandote, ¿no? En una filita así bien ordenada de huesecillos. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacían? No había ningún motivo, simplemente les gustaba ver esos restos de huesecillos ordenados. Es la realidad. Entonces, a nosotros nos encanta, nos gusta describir y clasificar todo. Vamos a hablar de las formas de clasificación, pero antes de eso, ¿alguna duda, algún comentario, preguntas? ¿No? Ok, ¿seguros? Pues bueno, sigamos entonces. Los diferentes métodos de clasificación son muy, muy amplios, son muy, abarcan muchas cosas, pero siempre se pueden dividir en dos categorías principales. Están los métodos de clasificación natural y están los métodos de clasificación artificial. Para entenderlos, siempre es mejor utilizar ejemplos. ¿Pueden percibir la foto que está aquí? La imagen, ¿no? ¿Sí la ven? Ok. Como pueden darse cuenta, esta imagen tiene puras plantas. Son puras plantas que fueron escogidas con un criterio de clasificación. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué criterio de clasificación se utilizó para escoger estas plantas? ¿Qué tienen todas en común? Son verduras. Ok, pero aquí hay algunas que no son verduras. Por ejemplo, los tomates son frutas. Los elotes son gramíneas. ¿Son para la nutrición? Ok, muy bien. Por ahí ya tenemos algo Que más. son artificiales todos. No, no son artificiales. Son plantas. ¿Cómo van a ser artificiales? Ya vi. Pero por ahí alguien dijo que son para nutrición. ¿Cómo lo diríamos de otra forma? ¿Son plantas qué? Nutritivas. Comestibles. ¿Ok? Son plantas comestibles, nos las comemos, son comida. ¿Ok? Todas las plantas que aparecen aquí son comestibles. Pero entonces viene la pregunta, ¿comestibles para quién? ¿Quién come estas cosas? ¿Animales y personas? Personas, ok, tal vez algunos animales. Pero si yo le doy estas plantas, vamos a poner a un león, ¿creen que se las va a comer? No, Pues no, claro que no. El león es un animal carnívoro, no come estas cosas. Por ejemplo, si yo saco de aquí una cebolla y se le doy a mi perro, ¿creen que se la coma? No. no, Pues a lo mejor y sí, ¿eh? A lo mejor se la come, pero lo voy a matar. ¿Por qué? Porque las cebollas son venenosas para los perros, ¿no? Es como que yo vaya y como una planta venenosa. Entonces, por eso esto es una forma de clasificación artificial. Porque, ok, sí, son plantas comestibles, pero son plantas comestibles para los humanos, ¿no? Realmente estas plantas no son comestibles para todos los seres vivos, entonces no es un método de clasificación real, es un método de clasificación forzado, inventado por el ser humano, ¿ok? Si yo pongo aquí estas plantas, ¿reconocen alguna de estas plantitas que están en esta nueva imagen? ¿Alguna vez las han visto? La chaya. Es chaya, ¿no? ¿Qué es? No, esto no es chaya. Ah. Esta por aquí tal vez la hemos visto como decoración en alguna casa, ¿no? Es una planta ornamental muy común. Estas rosaditas que están aquí crecen en las playas, ¿no? En Sisal y en Progreso. Son muy, muy conocidas. Y esta otra de aquí se llama toloache. Es una planta que se utiliza para hacer brujerías, ¿no? ¿Qué tienen en común estas tres plantas? Son plantas tóxicas, son plantas venenosas. ¿Para quién? Para nosotros. De hecho, esta de aquí, la rosadita, que se llama Delfa, por cierto, es una planta tan venenosa que una única flor de esta planta es suficiente para matar a un ser humano adulto saludable.
¿Ok? Una sola. Así de venenosa es. Entonces son plantas venenosas. ¿Pero qué creen? Existen animales que se las comen. Esta delfa tan tóxica, hay orugas e insectos que se alimentan de ella y no les pasa nada. Al contrario, para ellos es nutritivo. Entonces, de nuevo viene la pregunta. ¿Son plantas tóxicas para quién? Para nosotros, pero para otros organismos son comida. Y para otros organismos no les hace nada. Entonces, ¿cómo puede esto ser una clasificación real? Es una clasificación artificial. ¿Qué es una clasificación artificial? Es una clasificación que está basada en criterios que solo tienen sentido cuando hay seres humanos de por medio. Eso es una clasificación artificial. En cambio, una clasificación natural es una clasificación cuyos criterios se basan en características propias de aquello que se está clasificando. Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí al frente son un grupo de organismos, de animales llamados arácnidos, ¿no? Donde están las arañas. Los arácnidos tienen una característica en común. Todos tienen la misma característica. Tienen 8 patas. Todos los arácnidos tienen 8 patas. Así de simple. ¿Okay? Independientemente de que hay una persona ahí para decir que tiene o que no tiene 8 patas, ese animal tiene 8 patas. Y si tiene 8 patas y yo voy y digo, no, tiene 10, ¿cambia el hecho de que tenga 8 patas porque yo diga que no es cierto? No, yo no puedo cambiar la realidad de este animal simplemente porque diga otra cosa. Entonces, este es un método de clasificación natural, ¿no? Los arácnidos tienen 8 patas, los insectos tienen 6 patas. Es una realidad universal. Traspolemos esto a nosotros. A ver, tenemos un salón de, no sé, el segundo C, ¿no? Para que me entiendan. Lleno de estudiantes, son el segundo C y queremos clasificarlos. Díganme un criterio para clasificarlos, a ustedes mismos. Por calificación. ¿Por calificación? Sí, soy muy mala. Por edad. Onda. Por edad, muy bien. ¿Qué más? Por estatura. Estatura. ¿Cuál otro? ¿Por género? El género, ¿no? El género o sexo, muy bien, excelente. Y de esos que me dijeron, ¿cuáles son naturales y cuáles son artificiales? Por ejemplo, si yo los clasifico por género, ¿es una clasificación natural o artificial? ¿Artificial? ¿Por qué artificial? Porque solo tiene que ver con los humanos. Ah, no. Pero tu es género, natural. claro, es natural. Ah, ¿Por me qué? confundí, Porque me tu confundí. género es una característica tuya. Naciste con esa característica y yo no puedo cambiar. Yo no puedo decir, Jennifer es niño. Yo lo puedo decir, claro, pero no es cierto. No te vas a convertir en niño porque yo diga que eres un niño. Sigues siendo una niña, ¿no? Entonces, es una característica propia de ti, independientemente que una persona lo diga o no lo diga. Dividirlos por su género, niños y niñas, es una clasificación natural. En cambio, por calificaciones, ¿eso es natural o artificial? Artificial. Artificial. Claro, ¿por qué? Porque pues, las calificaciones no nacieron con una calificación, ¿no? Jorge nació con 70 y toda su vida va a tener 70. Pues no, él puede sacar una mejor calificación, puede trabajar, puede bajar, puede subir, me puede sobornar para que yo le suba la calificación, ¿no? Entonces, es una clasificación artificial. Por estatura, por ahí dijeron estatura. ¿Eso es natural o artificial? Artificial. ¿Artificial por qué? Porque No todos medimos lo mismo. Claro que no todos medimos lo mismo, pero todos tenemos una altura y esa altura es parte de nosotros. Claro, podemos ir cambiando poco a poco de altura a lo largo de nuestra vida, pero es una característica de nosotros. natural? Es natural, claro. Si yo los clasifico por el color de los ojos, lo mismo, digo, suponiendo que ninguno de ustedes tenga pupilentes o que les diga que se los quiten, yo los puedo ordenar por el color de los ojos y va a ser natural. ¿Por qué? Porque es una característica de ustedes, a diferencia de sus calificaciones o de cosas así. Entonces, ¿vamos entendiendo un poquito la diferencia entre natural y artificial?
Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a empezar a hablar de... Ay, ya me está avisando aquí el Zoom que nos estamos quedando sin tiempo. Así que vamos a poner una pequeña pausa a la presentación.